Fíjese, prácticamente tomar lo que es Génesis, vamos a tomar lo que es Génesis y todo lo que es. Entonces, empezamos primero con la creación. Se está viendo. No hay problema, no hay. Compartir con pantalla. Bueno, mientras que van empezando a colocar allí, vamos a hablar acerca de la creación. Dice que Dios creó el universo por su palabra, ¿cierto? Cuando yo estaba, bueno, yo soy profesor de inglés, pero en el colegio, mi bilingüe que estoy, a mí me tocó enseñar science, ciencias naturales. Y lo que yo me acuerdo de ciencias naturales, yo era malo, no me acordaba nada de lo que eran ciencias naturales. Pero ahorita que estoy en los grados de tercero, primero, me ha tocado ver algunos temas de ciencias naturales, acerca de los seres bióticos y abióticos, y mediante que ibas explicando a los niños acerca de estos acontecimientos, entendí cómo es un Dios. Dios es un Dios perfecto. A veces hay teorías que conocemos acerca del Big Bang, que se creó de la nada y así la nada surgió. Pero yo a los niños siempre lo traigo en la palabra de Dios. Le digo, no, mire, en la Biblia, en Génesis, habla específicamente cómo fue Dios, porque Dios es un Dios de orden, organizado, y todo tiene un propósito. Porque yo le dije, en el momento que Dios creó, cuando creó la luz y las tinieblas, yo lo recordé como, bueno, que es el sol. O sea, el Dios es la estrella fundamental, ¿cierto? Donde apartó Dios y Dios creó a los seres humanos como a lo último. Pero para poder crear los seres humanos, ¿ya? Él tuvo que colocar como las condiciones necesarias, lo que es el fruto, lo que es los árboles, los animales, el agua, el aire, el oxígeno. Tuvieron que pasar muchos años y ahí entendí que Dios es un Dios perfecto y un Dios justo que crea. No, a él no se le escapa nada. ¿Ya? Entonces, vemos que Dios crea a Adán y a Eva, ¿cierto? Fueron los primeros hombres. Cuando Dios creó a Adán, Adán tenía, bueno, el propósito de Dios al crear la humanidad fue que nosotros, los humanos, tuviéramos una comunión, una relación con Él y que fuéramos eternos, ya que viviéramos con Él. Ese era el propósito divino de Dios. Y Adán, cuando lo creó, tenía una relación directa. Dios hablaba, se comunicaba y Adán recibía y obedecía. Era una comunión directa con Dios, ¿ya? Pero vemos que cuando también crea a Eva, y antes de la caída, la comunión también era directa con Eva. O sea, que Dios hablaba a Eva, ¿ya? Y Eva también recibía y le decía y le creía a Dios. Era una comunicación divina, ¿ya? Algo muy especial. ¿Y qué pasa? Conocemos acerca de la caída, de la desobediencia. Aquí cuando ya vemos cuando se cae la caída y el pecado, ¿cierto? Vemos que realmente la comunión está, pero ya el propósito de Dios que tenía con el humano se pierde y el humano muere tanto espiritualmente como físicamente, porque el propósito era que fuéramos eternos. Pero a medida del pecado, los años se fueron acortando a la humanidad. Y por eso vemos que en la caída, pues es fundamental, y vemos que hay una intervención en la parte porque hay una desobediencia. Vemos que pues podemos decir que es por la culpa del enemigo Satanás, ¿ya? Donde hay la caída y se pierde la comunión con Dios, donde era una comunión directa y lo saca del Edén. ¿Listo? Después, ¿qué pasó? Pasó después de la caída, pasaron muchos años y vemos acerca de los hijos de Adán y Eva, que aquí cuando Caín y Abel hay unas relaciones rotas entre Dios y la humanidad. Y aquí vemos entre Caín y Abel que para poder entrar en comunión con Dios necesitaba un sacrificio. Entre Caín el sacrificio de Dios, de Caín era un agricultor, ¿cierto? Y Abel era pastor de ovejas. Entonces, la forma de poder, ellos, que se perdió la comunión, la relación y la comunión se perdió, pues ellos empezaron a ver un sacrificio, ¿cierto? Ya poder entrar, pero ellos conocían, yo creo que Adán y Eva les explicaron cómo era el Edén, ¿cierto? Les explicaron lo que ellos vivieron.
y cómo fueron después de que cayó, yo creo que ellos anhelaban y también tenían una comunión directa con Dios. O sea, Dios le hablaba a ellos también, a Caín y a Abel, pero para poder ellos ser gratos su comunión, se empezaron a quemar, pues, hacer un sacrificio, y lo que vemos es que Caín, ¿cierto? Y Abel, pues, traen el sacrificio a ellos para poderse comunicar. Hay algo que me pareció muy importante, es que aquí dice que el sacrificio revela el corazón del adorador. Y vemos lo que pasó con los dos hermanos, ¿ya? Donde ahí vemos que hay la primera muerte del propio hermano, ¿ya? Vemos que pues ahí Caín asesina creo que a su hermano, y entonces pues allí Dios ve cuando hay derramamiento de sangre, ¿ya? Y pasaron muchos años y vemos acerca de Noé. Ya conocemos la historia de Noé, que Dios vimos que la maldad del mundo se había vuelto, pues había hecho mucha maldad, y entonces Dios ve a los ojos de Noé y lo ve realmente grato y coge a Noé y salva a su familia. Ahí en el diluvio, ¿cierto? Ahí vemos que hay un pacto que Dios vuelve a hacer a Noé, porque Dios se arrepiente de haber creado a los humanos, porque los pensamientos del humano se volvieron malos, ¿ya? Después, Dios vemos que la descendencia de Noé es entre Sem, Cam y Jafet, los hijos, la descendencia de Noé. Pero ellos también, conociendo, yo creo que cuando estaban ahí en el arca, yo creo que ellos vivenciaron cómo Dios se manifestaba, de porque duraron muchos años, y cómo Dios los suplaba de comida, cómo podía traerles los alimentos tanto a ellos como a los animales, eran muchos. Entonces yo creo que ellos vivenciaban cómo Dios respaldaba, y por eso ellos creían en un Dios, porque se cumplió la promesa. Yo creo que a Noel todo el mundo le decía, no, este man está loco. Y a veces nos pasa a nosotros, inclusive ahorita como cristianos, que dice, el Señor viene, el Señor viene. Puede que al principio uno dice, sí, ay, el Señor viene, tenemos que tener cuidado. Pero cuando pasa el tiempo y decimos, no, pero no pasa nada. Uno, ¿qué pasa? Empieza como que, no, ¿será verdad? ¿Será mentira? Yo creo que también la gente que estaba viviendo allá, de pronto al principio creyeron a Noé, pero después, a pasar de los años de que no pasaba nada, pues empezaron a ellos como que no, esto no es cierto. Y realmente se manifestó, se dio cuenta de que realmente sucedió cuando hubo el diluvio, ¿ya? Después vemos acerca de Babel, ¿cierto? Que pues aquí con Noé se genera un nuevo pacto, una nueva creación de Dios. Es como Noé fue como el nuevo Adán, ¿ya? Después de ahí vemos Babel. En Babel es muy importante porque ahí Dios trae confusión al momento en que los humanos crean a Babel la torre, y ellos quieren ser igual y semejante a Dios. Vemos aquí una característica muy particular, porque es lo mismo que Satanás siempre ha querido infundir a nosotros en nuestros pensamientos, que es queremos ser igual, nosotros no queremos obedecer y queremos seguir nuestras cosas, queremos seguir lo que a mí me gusta, quiero seguir en este pecado, yo sé que eso está malo, pero quiero seguir en eso porque me agrada, me gusta y quiero vivir mi vida a mi manera, no porque la Biblia me diga, yo quiero vivir como yo quiero. ¿Ya? A veces hay cosas, pensamientos de las personas que se vuelven así. Y aquí vemos que hay una confusión. Después de pasar muchos años, tenemos a Abraham. Y Abraham sigue relacionándose con Abraham. Aquí vemos que la relación directa que se había perdido desde Adán y Eva volvió a surgir en Abraham, porque Dios se le manifestó, y una de las formas de manifestar que me pareció muy curiosa fue cuando él le pidió que sacrificara a su hijo, ya, a su hijo amado. Ahí vemos que retomamos otra vez el sacrificio y la ofrenda, y él de obediencia va y lo hace, ¿cierto? Pero con el dolor, pero Dios dice, bueno, pido el corazón tuyo, que realmente tú eres una persona que obedece. Y por eso él ha vuelto otra vez esa relación con Abraham y le da una promesa, que es el esparcimiento de la descendencia de Abraham. Vemos todo lo que pasa, que Dios dice que iba a multiplicar a su descendencia, así como las estrellas del cielo, ¿cierto? Dice que su descendencia iba a crecer, ¿ya? Entonces, después vemos lo que pasa con Egipto. Aquí hay algo que me pareció muy curioso en Abraham, cuando estaba leyendo la Biblia, y nunca lo había visto así, pero Dios se le manifestó una vez en sueño,
y le hizo ver a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. O sea, en sueño le reveló y vio, él mismo Abraham vio cómo iba a sufrir toda la descendencia de él. Porque aquí veo un pasaje de que yo pienso que es como el primer profeta. Es la primera vez que Dios hace ver a una persona en el futuro lo que iba a acontecer. Por eso a Abraham le trajo mucho temor, mucho miedo de lo que iba a pasar con su descendencia. Pero él era fiel y creía en Dios que le iba a prometer la tierra prometida. Después vemos con José, ¿ya? La descendencia de Abraham, la podemos ver aquí, ¿ya? En la siguiente. Habemos, es supremamente importante este árbol generacional porque vemos que en Jacob, yo le cambié el nombre de Jacob y le pone Israel, que es la descendencia de Abraham, ¿cierto? Y vemos aquí prácticamente los hijos de Jacob. Por parte de Raquel, vemos que por Raquel tuvo a José y a Benjamín. Vemos que también cuando se casó con Lea, tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá. De ahí, con Silpa la sierva, tuvo a Agar y a Aser. Con Bilba tuvo a Dan y a Neftalí. Y resulta que esta descendencia, los hijos por medio de José, vemos que ellos se van a Egipto. ¿Ya? Llega a Egipto, vemos todos los acontecimientos que pasan con José, pero en José vemos que Dios le revela también en él en sueños. O sea, vemos la primera vez cómo Dios le muestra a José en sueños ese relacionamiento, esa guía, y eso es lo que le ayuda al pueblo a que realmente José lo pone prácticamente como la mano derecha, como de Faraón, y lo empieza a gobernar, y como todas las tribus llegan a Egipto por medio de José. Pero aquí dicen que José se queda prácticamente viviendo 300, 430 años en Egipto, ¿ya? Y ahí queremos ya hablar acerca del tabernáculo. Porque Dios levanta a Moisés. Y en Moisés, Dios le hace una indicación clara. Moisés al principio era una persona, yo a veces me identifico con Moisés. ¿En qué sentido? A mí me cuesta mucho hablar en público. Al principio mi esposa me conoce que yo tartamudeaba. O sea, yo venía aquí a hablar, a dar una explicación, una cartelera. Ella hasta se burlaba de mí porque yo tartamudeaba, me daba temor, no podía. Y ella se burlaba constantemente porque me costaba, puede que tenía mucha información, pero transmitirla me cuesta. Inclusive, pues ahorita también me cuesta como transmitir esa información, pero ahí vamos en el Señor. Entonces, Moisés era una persona miedosa. Yo me identifico también como yo, que cuando Dios lo utiliza, dice, bueno, te voy a utilizar a ti para que saques de mi tierra a mi pueblo, ¿ya? Yo creo que Abraham le dio temor, pero él fue obediente y por eso puso a su hermano Aarón para que pudiera comunicarse, ¿cierto? Es muy importante el tabernáculo, ¿en qué sentido? Porque vemos que cuando los hijos, los israelíes se quedaron tantos años en Egipto, ellos se olvidaron de quién fue José, se olvidaron de Dios y empezaron a coger las costumbres y dioses de Egipto. Ellos ya se olvidaron de quién era el Dios que los sacó de la tierra, lo que fue José, todas las descendencias se olvidaron y empezaron a adorar a otros dioses. Por eso es muy importante que cuando Moisés iba al monte Sinaí, yo pienso que no fueron muchas veces donde Moisés fue al monte para poder que le dieran las indicaciones claras y precisas. O sea, aquí yo veo que de pronto las que les gustan las matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas. Y cuando estuve leyendo eso acerca de cómo tenía que ser el tabernáculo paso a paso, que tantos centímetros, que no, yo decía, no, esto para mí es terrible. Yo no soy matemáticos, pero me parece muy chévere porque es que es un Dios preciso. Así como las matemáticas son precisas y que no tienen nada, Dios le dio a Moisés cómo tenía que ser el orden para crear ese tabernáculo. Porque es que la gente estaba acostumbrada al momento de construir el becerro, desobedecieron a Dios, estaban acostumbrados a dioses, a estatuas, ¿ya? Y Moisés tuvo que ir varias veces a comunión en el monte Sinaí y explicarle
Tanto así que Dios le mostró a Moisés las características divinas o los instrumentos que vamos a ver en el tabernáculo, como son en el cielo. En toda la Biblia vemos cómo Dios le muestra a Moisés cómo era la característica en el cielo y le explica en revelación, y me parece muy curioso porque le muestra a él. Una cosa es que me muestren a mí. Por ejemplo, yo soy malísimo dando información por lo que pasó ahorita, que pasó la información aquí y allá se cambió. Entonces yo digo, ¿cómo Dios en su gran sabiduría hizo que Moisés pudiera explicarle a otras personas cómo construir exactamente cómo iba a ser el tabernáculo? Entonces, ¿qué significa el tabernáculo? Dice que el tabernáculo es una tienda portátil que construyó Moisés por indicaciones de Dios, quien le dio instrucciones precisas en cuanto a los materiales, las dimensiones y la estructura. Por un lado, el tabernáculo era la expresión visible de la fe de Israel. Representaba una verdad fundamental y una convicción en cuanto a Dios. Él deseaba habitar en medio de su pueblo. Por otro lado, el tabernáculo representaba el plan de Dios para intervenir en la historia humana, restaurar la creación caída. El tabernáculo era un microcosmos de las intenciones originales de Dios para su creación. Encapsulaba en miniatura las características del diseño original divino para el mundo, no lo que tenían ellos en mente, cómo tenía que ser un dios por medio de los dioses de Egipto, sino la característica original. Desde el principio Dios manifestó su deseo de habitar con su creación. Este es el propósito de Dios desde siempre, que nosotros los seres humanos tuviéramos esa comunión directa con Él. El tabernáculo, así como los objetos sagrados y las actividades sagradas, dentro de él nos ayudan a comprender cómo es Dios Santo planificó habitar en nosotros. Además, nos da una perspectiva de lo que Jesús hizo por nosotros en su vida, su muerte y su resurrección. Bueno, vamos a mostrar un video acerca de cómo es el, el tabernáculo desde el momento del atrio, cómo era la característica y cómo está prácticamente construida. Bueno, ahí complemento. El diseño del tabernáculo tiene tres lugares principales, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Listo? Entonces vamos a irnos adentrando a cada lugar, lo que el tiempo nos dé y obviamente que el espíritu fluya para que pongan mucha atención. Entonces aquí hay un video en donde es cortico, pero como para que también ustedes tengan una dimensión visual del atrio, y ya con toda la tecnología que tenemos nosotros, pues para que vean que estamos en 4K, como dice el pastor Pedro, todo lo que Dios nos muestra. Bueno, no quiero coger. Bueno, vemos en el atrio, bueno, ahí está el video. Aquí vemos la división. Recuerda que era portable, ¿no? O sea, se podía mover. No solamente queda permanente, sino que se podía mover. Y el trabajo era bastante duro para poder mover el tabernáculo. Ahí vemos que estaban separados bueno, vemos que el tabernáculo tiene algo muy característico, que es el oro. Tiene oro, plata, muchos materiales que son muy valiosos e importantes
inclusive hoy en día, son sumamente importantes. Aquí vemos que hay la puerta. La puerta normalmente es como estrecha, pero está tapada con algunos, en esa época era unas cortinas especiales que tapaban pues la entrada al atrio. Vemos al fondo es el lugar santo y dentro del mismo lugar, en esa carpita, está el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que está afuera, hay dos instrumentos sumamente importantes, que es, primero, está la fuente de bronce y está el altar de bronce, que vamos a ver qué significan estos dos instrumentos que son realmente importantes. Bueno, entonces, quiero aclarar algo acerca de la entrada. El pueblo que estaban allí, al momento de la entrada es sumamente importante porque vemos en la entrada como en el Antiguo Testamento las personas que estaban en el mercado iban al mercado y siempre estaban en las puertas de las ciudades, era un lugar muy, sumamente importante. Y también me da como curiosidad porque ¿quién es la puerta? Cuando en la Biblia dice que la puerta es Jesús, ¿ya? Entonces, ese lugar es sumamente importante porque podemos ver como las maravillas de lo que hay en el lugar que es sagrado, ¿ya? En el atrio hay unos sacerdotes. Había muchos sacerdotes, pero los sacerdotes solamente eran del linaje de Aarón, ¿ya? Que eran los sacerdotes. Habían muchos sacerdotes porque eran muchas tareas. Todo el tiempo las personas estaban ahí trabajando, solamente los sacerdotes. Los únicos que podían entrar allí, no podían entrar eran los sacerdotes. Los que podían ver era el momento cuando se hacían los sacrificios. Aquí vemos que está la fuente de bronce. La fuente de bronce es muy importante porque estaba muy apartada donde estaba el altar de bronce. Primero los sacerdotes se lavaban los pies y las manos y leyendo me dio mucha curiosidad porque decían que dentro de la fuente colocaban espejos. Existían espejos que cuando ellos iban a coger se veían ellos mismos en el espejo. Eso significaba que era la transparencia que necesitaban ser limpiados y puros para poder llegar ellos a hacer los sacrificios. Aquí vemos algunos sacrificios de animales. Los animales que vemos aquí está el cordero, vemos también la cabrita, la paloma, estos al momento que las personas sacrificaban a esos animales tenían que ser perfectos, no podían tener ningún defecto, ¿ya? Aquí vemos que algo que me pareció muy curioso cuando estuve leyendo acerca del atrio, dice que Dios le reveló a Moisés exactamente cómo debía ser el diseño del atrio. El tabernáculo era morada de Dios. Solo podía acercarse a Dios con arrepentimiento y sacrificio. La puerta de la entrada del tabernáculo era muy importante para observar el atrio. Años después, las puertas de una ciudad eran muy importantes en la época. Pero vemos que en el altar de bronce existían diferentes tipos de sacrificios, ¿ya? Estaba el sacrificio de... bueno, aquí quiero explicar algo muy, muy importante. Mire, aquí vemos cómo era el sacerdote. Aquí existían diferentes sacrificios y eran sacrificios que eran... bueno, está la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Las ofrendas por el pecado expiaban a los pecados contra Dios. Las ofrendas expiatorias eran por pecados contra los demás e incluían el pago de los daños con intereses. Esta ofrenda del pecado y ofrenda expiatoria normalmente se daba a las personas que pronto tenían un pecado que necesitaban ellos derramar por medio de sacrificio, pero en esta ofrenda expiatoria los sacerdotes tenían prácticamente, comían una parte de las carnes o alimentos que ofrendaban las personas del pueblo de Israel, porque era el trabajo de ellos. Inclusive, muy curioso para la práctica, algo que me pasó, que estaba allí, veía que
el Señor me habló ahorita que estaba, porque pues yo tengo muchas deudas y tengo muchas cosas y tenía predestinado un dinero para poder pagar esa deuda que necesitaba pagar. Y ahora el Señor me dijo, tú vas a hablar vas a hablar del tabernáculo y has dado ofrenda, te has dado tu diezmo. Y yo, si vas a hablar del tabernáculo, estás hablando de dar, de hacer un sacrificio. Y me dijo a mí, y yo tenía un dinero que tenía pensado para pagar, y yo sí, Señor, tienes toda la razón. Saqué el dinero y dije, tengo que ser fiel en los diezmos y las ofrendas, porque así si voy a hablar algo que los pueblos de Israel hacían, tengo que uno que obedecer y escuchar la palabra de Dios. Y entonces, eso quería comentarle acerca de eso. En el holocausto, vemos que también había en el holocausto, eran las ofrendas de los animales. Veíamos que aquí hay unos arcos, 4 arcos en cada punta. Esos arcos o esos cachos significaban poder. Y cuando sacrificaban un animal, cuando un animal era muy grande, ellos los sacerdotes los cortaban y debajo del atrio había como una taza o algo donde derramaban la sangre de los animales y cogían esa taza y esparcían por los lugares del lugar del atrio. Y cuando el animal era muy grande, se le colocaba dentro de las puntas y ahí donde lo descuartizaban y derramaban la sangre. En este tiempo, había en el holocausto, sí, era solamente una vez al año. Y cuando se hacía el sacrificio del animal, no se podía consumir la carne de los sacerdotes. Solamente era un año porque esa era para el pecado de la persona. Cuando la persona se encontraba en pecado, tenía que hacer eso. Y a veces vimos sacrificar unas palomas. ¿Por qué las palomas? Porque Dios colocó el holocausto, el sacrificio humano también de la posición económica que estaban las personas. Cuando las personas eran muy pobres, no tenían cómo poder dar de asesinar o dar pues, la ofrenda, perdón, la ofrenda. Entonces ellos cogían la paloma, dependiendo de su condición económica, asimismo ellos ofrendaban en ese momento para remisión de pecados. También existía la ofrenda del oblivio, de la oración, perdón, que era acerca, la ofrenda de la oración del cereal. Ahí se hacían quemas de cereales, de trigo, de diferentes granos, pero ellos lo quemaban y el olor, o sea, el humo que salía del momento del sacrificio era un olor grato para Dios, porque la gente veía cómo ese humo se descendía realmente y en la parte del cereal, ellos colocaban esa parte y lo quemaban, otra parte también ellos lo cogían los sacerdotes como ofrenda por el servicio que estaban ellos haciendo. Y está la ofrenda de la paz. En esta ofrenda de la paz era simbolizada la comunión y la paz por medio de la sangre derramada. Luego de que la carne fuera ceremonialmente medida, se podía comer, se hacían banquetes y se podían generar alimentos, porque era una ofrenda solamente de dar gracias a Dios por las cosas que han dado. Entonces, es fundamental cómo la ofrenda tipifica a Jesús. Sabemos que Jesús es el cordero inmolado, es el cordero, ya porque esos animales eran perfectos. Y vemos que como Dios también, Jesús era perfecto, no tenía manchas, no tenía pecado. Y esto solamente se hacía para realmente lavar el pecado de la gente, ¿ya? Entonces vemos como todos los instrumentos, me parece muy curioso también el altar de bronce, porque el altar de bronce es agua. Y en Jesús vemos que algunos instrumentos, estos instrumentos tipifican mucho lo que es Jesús, porque el agua de vida es Jesús. Y ahí los sacerdotes se limpiaban constantemente para poder hacer una ofrenda, porque ellos no podían hacer el sacrificio del animal sin primeramente haberse lavado, ¿ya? Entonces aquí tipifica el agua como Jesús. El momento del derramamiento de sangre de esos animales también vemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, como él, un cordero inmolado, murió con nuestros pecados, ¿ya? Y cómo realmente ese tipo de rituales, ahora vemos de pronto los adolescentes dirán, pero ¿por qué tanta muerte animal? ¿Por qué mataban tantos animales inocentes? ¿Ya? Y empezarán a cuestionarse como que no, Dios es un Dios
pues violento, que mata animales, los derechos de los animales, pues ahorita tan común está. Pero esto tenía un propósito, porque era la forma como el pueblo de Israel veíamos más adelante lo que iba a representar en Jesús. Bueno, también complemento esta parte de los sacrificios porque, porque también estos sacrificios eran la manera en que ellos practicaban, o sea, también era todo un ritual en torno a esto, ¿sí? Y era también un acto de obediencia porque se debía cumplir al detalle, de confianza por el costo que implicaba llevar esas ofrendas, como le explicó Cristian, porque por eso dice que Jesús pagó el precio de nuestro rescate, ¿sí? Porque cada ofrenda, cada cosa que llevaba el pueblo de Israel también representaba el sustento económico para ellos, ¿sí? Entonces, por eso Jesús pagó el precio de nuestro rescate. Ya hoy en día nosotros no tenemos que hacer nada de estas cosas, pero recuerden que el pueblo de Israel fue el especial tesoro para Dios. O sea, a través de ellos es que Dios empezó a tener sus enseñanzas de que Él era un Dios poderoso, creador, y se constituía como rey de la humanidad. Y pues volvernos al principio. También significaba arrepentimiento, una sincera manifestación, ¿sí? Porque por eso las personas con las situaciones que vivían, por eso estaban los mandamientos, las leyes, los estatutos, como se les enseñaba, también los jueces, porque una parte importante de la constitución de la organización de la comunidad de Israel también fueron los jueces, donde iban y exponían sus casos, entonces ya ellos les daban pues todos los sacrificios y las cosas que debían hacer. En todo esto que nosotros estamos hablando, ustedes lo pueden interiorizar en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿listo? Ya lo estamos haciendo contadito, hacerlo más o menos y más rápido, pero hay que leer, leímos mucho. Bueno, entonces, todo este rituales y todo eso, también en torno a eso, como les decía Cristian, habían fiestas, había muchas fiestas que se celebraban, porque Dios no solamente quería, era como el acto de como, ay, todo es sufrido, todo es dolor, no, sino que hay una celebración, ¿sí? Porque hay una oportunidad, porque desde que entraban al atrio ya estaban hablando a las puertas, ya se estaba hablando de una reconciliación de Dios con los hombres, ¿listo? Y esto es lo mismo que tenemos en Jesús, esa posibilidad de ser reconciliados con Él. En las puertas del atrio, como ven ahí, las cortinas estaban abiertas, o sea que el pueblo podía ver lo que estaba pasando adentro. Asimismo, Jesús fue visto y expuesto en la cruz. Ellos vivieron y desearon eso. Por eso se supone que para las personas de Israel que llegó el momento Jesús, cuando se da la carta a los hebreos, ellos ya estaban acostumbrados a todo eso. Entonces debió haber sido fácil aceptar a Jesús. Más todo lo que hicieron, lo recibieron con las ramas del olivo, lo ungieron, la mujer que lo ungió con aceite. Cuando él lavó los pies de los discípulos, Jesús fue más allá y también mostró un acto de humildad, ¿sí? Entonces todo esto estaba representando esa obra redentora de Cristo en la cruz, de salvación para el pueblo de Israel, el pueblo elegido, y lo que se extendía a la humanidad entera. Por eso usted y yo estamos aquí hoy y tenemos el privilegio de compartir y de poder escuchar esto, y sobre todo de afianzar la identidad, ¿sí? Porque o sea, algo característico y súper importante del tabernáculo era la identidad que ya Dios empezaba a establecer en Israel, ¿ya? Porque la habían perdido y la necesitaban, porque ellos eran su especial tesoro y que Dios y los iba a poner siempre como ejemplo. Ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, somos nación santa, pueblo escogido, apartado para Dios. Y nosotros somos la extensión del reino celestial en la tierra como iglesia. O sea que nosotros también estamos dando un ejemplo y una identidad al mundo de cuál es la vida abundante que recibimos en Jesucristo. ¿Ya? Porque para el pueblo de Israel en ese momento y todo lo que Dios hablaba, iba mostrando, era ir hacia la conquista. Van a conquistar la tierra prometida, ¿sí?
También es muy interesante ver la ubicación del tabernáculo porque hay una parte importante son las 12 tribus de Israel. O sea, todo es perfecto. El tabernáculo siempre estaba en el medio del campamento. O sea, ellos llegaban al desierto, acuérdense que todo esto pasó en el desierto. Entonces llegaban al desierto, el tabernáculo lo establecían en medio del campamento y las 12 tribus de Israel se hacían a los alrededores. Había una sola que no se hacía porque eran los levitas. Los levitas viene siendo toda la parte sacerdotal, la descendencia sacerdotal, como les digo, Cristian, los descendientes de Aarón eran sacerdotes y sumos sacerdotes. ¿Sí? Pero las 12 tribus de Israel también era una conformación de ejércitos, porque a partir de los 20 años era que se empezaban a contar y a enumerar, y ellos sí tenían campamentos alrededor. Los levitas no podían tener posesión de nada, de tierra, de nada, por eso a ellos se les daba parte de las ofrendas para su sustento y sus días, y ellos también daban esas ofrendas, daban los diezmos de los diezmos, ¿sí? Entonces aquí la voz que Dios le habló aquí a Cristian, porque ellos también como sacerdotes de lo que recibían daban, ¿listo? Entonces nosotros por eso estamos también siendo muy enseñados en esta parte de que Jesús pagó el sacrificio en la cruz, o sea, Jesús cumplió con todo eso. Pero vamos más adelante al lugar santo. Listo, entonces ya aquí vamos a ver lo del lugar santo. Ya acuérdense que son 3 lugares. Ya pasamos el atrio, ahora vamos al lugar santo. Listo, en el lugar santo, ¿qué pasaba? Hay 3 elementos característicos que son el candelero de oro, el altar del incienso, es que acá no, la mesa para el pan de la propiciación. Bueno, aquí en el lugar santo ya era la entrada a la comunión, a la intimidad con Dios, ¿listo? Entonces, todo lo que pasaba en el tabernáculo era dirigido por los sacerdotes, todo, ¿listo? Hasta los sacerdotes, digamos, como que normalitos podían entrar aquí al lugar santo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, ¿listo? Para que lo recuerden que eran solo de la línea de Aarón. Entonces, ¿el candelero qué tipifica? El candelero es la guía que Dios le daba a los israelitas. Él también se elevaba como nube en el lugar santísimo e indicaba cuándo era la hora de avanzar o la hora de detenerse. ¿Sí? Cuando la nube se movía, ellos levantaban su tabernáculo y seguían adelante. ¿Listo? Cuando la nube paraba, ahí estaban. Esto también era hecho de oro. El combustible que se usaba, muy interesante, no se usaba cera, se usaba aceite de olivo, ¿sí? Y eso funcionaba pues como la manera en que iluminaba esa habitación, porque la cubierta del tabernáculo era de 4 capas. De tela, de lino, y había unas capas que eran de animal. Posiblemente dicen que era de animal para cubrirlo de la lluvia y de todo eso. Entonces ya ese lugar ahí adentro pues ya venía siendo oscuro. Con el candelero se podía iluminar ese lugar. El candelero también tenía que estar constantemente encendido. Era un estatuto permanente, permanente. Esa es la palabra que tenía que estar permanentemente encendido. Y luego les voy a contar una historia muy interesante en el candelero. Bueno, aquí una cosa me pareció muy interesante, porque vimos que también el candelero, si no se, o sea, la función del sacerdote me parecía muy interesante porque era un sacrificio para ellos, porque constantemente, todo el tiempo, tenían que tener todos los utensilios que utilizaban para utilizar el atrio y encender las luces. Era un sacrificio del ser humano. Y sabemos que el compromiso que ellos tenían con Dios, porque uno como ser humano a veces uno se cansa. El momento en que ellos eran constantemente, todos los días. Si, por ejemplo, ellos no encendían la luz, en esa luz quedábamos totalmente oscuro. Por eso tenían que estar sumamente pendientes. Y entonces eso me hace acordar de que pues aquí nosotros hay unos ministerios por ejemplo, los sugieres, que nosotros constantemente estamos con protocolo, tratando siempre de un sacrificio nosotros por amor a Dios.
que servimos a Él, y eso mismo hacían los sacerdotes. Y si vemos que ese candelero también tipifica a Jesús, porque es la luz que ilumina. Entonces, me parecía muy interesante esa parte. Bueno, ahora en la iglesia dice que Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿listo? Y el Espíritu Santo es quien nos guía y el ejemplo de vida lo damos la iglesia y somos un testimonio vivo. Avanzame a la siguiente. Bueno, en la mesa de la propiciación también vamos a ver que era la comunión, ¿listo? Ahí habían 12 panes que representaban la tribu de Israel. Los sacerdotes también podían hacer parte de este pan y allí también se hacían la ofrenda de libación, que era donde se derramaban las copas de vino y eso era para Dios. También en la última cena Jesús hizo todo esto. Miren, es que es fascinante porque Jesús hizo todo tal cual, hasta la última cena, repartió el pan, bebió una copa, bebió la otra, y nos falta la última copa que la vamos a beber en las bodas del Cordero. ¿Listo? Esta parte de acá del incienso representa las oraciones. ¿Listo? Y Jesús también es esa parte del incienso también que está intercediendo ante Dios y por la humanidad. El incienso también son las oraciones de nosotros, de los santos. ¿Listo? Es muy importante y no me voy a detener allí porque para eso está el discipulado que nos están enseñando a orar, ¿sí? A saber cómo es, porque de verdad es fundamental esa parte del incienso, o sea, cuáles son esas oraciones que realmente suben delante del trono, de la presencia de Dios. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que Jesús es la luz del mundo, ¿listo? Y que esa misma luz habita en nosotros y que a través del Espíritu Santo es permanentemente continuo. El aceite también tipifica todos los procesos y toda la unción que el Espíritu nos da y debe permanecer ahí encendida. El pan de la propiciación es esa comunión, todo lo que comemos de Dios, por eso tenemos hoy su palabra directa. Y el incienso son esas oraciones. Además que el incienso también hacía una parte, miren, también vamos viendo que las cosas en el Señor son naturalmente prácticas y espiritualmente sagradas. Porque el incienso también hacía para que se espantara un poquito el olor, porque ese velo que ustedes alcanzaban a ver allí era salpicado también con esa sangre de los sacrificios. ¿Listo? Entonces eso también internamente pues hacía que no se penetraran ahí tanto los olores. Y asimismo también protegía a la persona, al sacerdote que iba a entrar allí de la presencia de Dios y no fuera pues muerto, ¿sí? Porque ya era muy próximo al lugar santísimo, al lugar donde estaba la presencia de Dios. Entonces aquí yo les voy a dar dos ejemplos porque también en esto es muy importante hablar acerca de la santidad y la pureza. ¿Listo? Porque cuando hablamos de santidad, hablamos de que es único, que es poderoso, que tiene un estado especial y que asimismo es peligroso. Un gran ejemplo puede ser el sol. El sol es único, es poderoso, pero si nos acercamos demasiado, hay consecuencias graves. Y la pureza es lo que ritualmente es puro, es separar de las cosas de muerte. Por eso ellos tenían tantas leyes y tantos sacrificios con respecto a la muerte. No podían atacar nada muerto, ni nada que tuviera sangre, ni comerla, ¿sí? Porque es que aquí también algo importante es que la sangre representaba el costo de la vida que se estaba dando para expiar ese pecado. ¿Listo? Entonces, por eso ellos no podían consumir nada que tuviera sangre, ni tocar nada muerto, porque era como sabotaje a lo que ya Dios les está enseñando a través de Jesucristo. ¿Listo? Por eso es que la sangre de Jesús para nosotros debe ser algo tan especial, tan santo, y es el que nos purifica ahora y es el que nos limpia. No más, la sangre de Jesús limpia nuestros pecados y nos purifica.
Bueno, hasta ahí, hasta ahí están entendiendo, están copiando. Es importante que entiendan porque es un tema que como iglesia y que vengo pues haciendo como un bosquejo de todo lo que Dios nos viene hablando a través de cada pastor, cada enseñanza, como que Dios, bueno, iglesia, los estoy preparando, los estoy ordenando, los estoy alineando con mi propósito. Entonces, yo creo que esto es algo pues que también ya ahora sí nos cimienta más en lo que somos, ¿sí? En lo que somos como seres humanos, como personas, y en lo que somos como iglesia. No podemos seguir siendo individualistas. Yo por allá en mi vida, en mis decisiones, yo por allá en mis pensamientos, en mis dolores. No, venga, usted hace parte de una iglesia, hace parte de una comunidad, hace parte de una organización, de un reino celestial. Hay pastores, hay ministros, hay profetas, hay maestros. Hay toda una ordenanza perfecta que Dios estableció para enseñarnos y guiarnos. Y sobre todo que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, les voy a dar dos ejemplos acerca de la santidad y la pureza. Bueno, uno está con Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? Eso, los hijos de Aarón. Levítico 10, del 1 al 20. Esta historia es muy interesante porque ellos entraron y ofrecieron un incienso extraño y ahí Dios los mató. ¿Listo? No hay mucho detalle, pero lo que sí les dice Dios era que se habían pasado de sidra, o sea, que estaban posiblemente borrachos, posiblemente bajo los efectos tóxicos del alcohol. ¿Listo? Ya porque en ese entonces pues no hay el alcohol como tenemos hoy. Imagínense nosotros con tanta abundancia, tantas cosas tóxicas. No, eran procesos manuales, bien chéveres que hacían y se fermentaban y producían esas cosas que pues ya nuestro cuerpo ya les hacía perder la conciencia. Entonces ellos por eso murieron allí, ¿listo? Y a veces nosotros también, por eso esta parte de la oración es fundamental, porque estamos ante cosas que permitimos o tenemos aún. Y yo ahí les cuento un testimonio, era que, bueno, ya he sido separada para el Señor, estoy siendo santificada, pero en mí había rebeldía, ¿sí? Mucha rebeldía. Entonces, ya casada y todo, a veces Moisés me partía las tablas en la cabeza. El testimonio, mujer, el testimonio. Es mi palabra, es la palabra. Si uno da la palabra hay que cumplirla. Yo no, pero es que es injusto, mira lo que nos cobra, mira lo que es injusto, no importa, Dios ve las cosas, pero vamos para adelante. Bueno, entonces yo era rebelde y con la niña aún más, eso se aflora, ¿no? Cuando ya uno tiene hijos más, se le afloran a uno las cosas. Entonces, no, yo sí, no, sí, no, sí. Bueno, hasta que ya un día Dios me mostró y me dijo, directo, estás ofreciendo un incienso extraño delante de mí, porque tus oraciones están siendo contrarias, ¿sí? Contrarias a lo que hacía mi esposo, contrarias a las situaciones en las que Dios me tenía para poder ser limpiada, para poder ser más sanada. Bueno, ya lo reconocí, sí, Señor, yo soy rebelde, muy rebelde. Y también estoy, bueno, hay un proceso de liberación. Sí, porque hay cosas, y por lo cuento a partir de mi testimonio, que con las que uno no puede solo. Hay que recibir esa liberación de nuestra alma, porque ahora el tabernáculo somos nosotros, el templo santo de Dios, ¿sí? Y la luz no puede habitar con las tinieblas, la luz del Espíritu Santo no puede habitar con esos demonios que a veces incubamos, ¿listo? Entonces hay que sacarlos, hay que pedir ayuda. A veces uno solo puede a través de la palabra, pero a veces es necesario pedir ayuda. Bueno, entonces, y el otro historia interesante está en 1 Samuel 2, Ofni y Finés. ¿Saben quiénes son? Los hijos de Eli. Ajá. Esta historia, miren que también son descendientes de sacerdotes, o sea, eran los sacerdotes, ellos ya conocían todo el ritual, se lavaban. Y también muy importante porque ellos tenían unas vestiduras especiales y hermosas.
Yo me imagino que ellos se acartonaron, se sublevaron un poquito con eso, porque imagínense, mejor lino fino, diadema de oro, las piedras, el incensario. Y yo creo que nosotros a veces nos pasa eso, nos creemos muy santos, no sé, a veces nos llenamos de cosas o de nombramientos que vamos teniendo en el mundo y nos olvidamos realmente de lo que Dios quiere y cómo Dios quiere las cosas y nos las enseña. ¿Listo? Porque todo es para nuestro bien. Entonces, ellos estaban profanando los santos, ¿sí? Puede ser que Nadab y Abiú estaban siendo impuros, porque al estar borrachos, pues consumieron eso tóxico que les hacía perder la conciencia, o se toparon con algo muerto y no se dieron cuenta y ahí cayeron. Es una hipótesis. Pero Ofni y Fines, ellos sí lo estaban profanando porque ellos estaban robando las ofrendas de los sacrificios de carne, la pedían cruda. No sé si pasarla después o para comérsela así en 3/4 como hoy en día no la comemos nosotros, no sé, pero ellos la estaban robando. Y aparte de eso, fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. O sea, eso sí ellos eran tenaces. Entonces, allí vemos que hay impiedad y hay un corazón endurecido, además de idolatría, en Ofni y Finés, ¿sí? O sea, estaban por ellos, no más. A pesar de que ya tenían esa responsabilidad y ese compromiso y ese llamado, estaban solo por ellos. Entonces, también allí, pues, concluyendo entre lo santo y lo puro, siempre va a haber un rechazo de lo impuro por parte de lo santo. ¿Listo? O sea, y para nosotros es más la responsabilidad. Nosotros estamos llamados a la santidad y a la pureza. Entonces, cada enseñanza, cada cosa que Dios nos muestre es para santificarnos y purificarnos. Vamos avanzando al lugar santísimo. ¿Listo? Para poder englobar todo. Entonces ya el lugar santísimo representa el recuerdo de lo que los seres humanos perdieron por causa del pecado. Este era el velo. Entonces, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el velo. Entonces, el lugar santo, cerremos ahí, el lugar santo era un lugar de adoración, de guía y de pacto. ¿Listo? Adoración con el incienso, la guía del candelero y el pacto de los panes. Porque, me vuelvo, porque cada vez que comían el pan estaban recordando el pacto. Cuando Jesús vino, dijo, este es el nuevo pacto. ¿Listo? El nuevo pacto que se cumple en su sangre. En el lugar santísimo ya la presencia de Dios, ya es donde se supone que ya los humanos volvían al muerto, ¿sí? En ese tabernáculo. Y solamente el sumo sacerdote en el día de la expiación, que era una vez al año, podía entrar. ¿Listo? Además de Moisés. Cuando estaba Moisés, Moisés entraba allí y hablaba con Dios y todo. Ya luego eran los sumos sacerdotes. Entonces, ese velo representaba esa separación que hubo a causa del pecado. Por eso hicimos todo el bosquejo desde el comienzo, lo que Cristian le explicó, la humanidad cayó, perdió la total conexión con Dios, ¿sí? Entonces el velo ahí tipificaba eso, esa separación que ya hubo y la actividad que se hizo. Entonces ya escuchar la voz de Dios, la dirección y la guía de Dios, ya hay mucha interferencia, se desconecta uno demasiado, ¿listo? Entonces el velo estaba allí representando eso. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo se partió, ¿sí? Así sobrenaturalmente. Además que las composiciones de este velo también dicen que era un demasiado grueso, demasiado fino, que ni siquiera con caballos podían tirar y partirlo, que era demasiado grueso. Entonces, en el velo, por eso salpicaban la sangre con un hisopo y ya allí podían entrar al lugar santísimo.
Entonces, eso siempre estaba recordando la separación entre Dios y la humanidad. Y también requería un pago, un precio para poder acercarse a la presencia de Dios, ¿listo? Y era un lugar exclusivo donde Dios moraba sobre la tierra, en el lugar santísimo. Bueno, y allí vamos a encontrar el arca del pacto, ¿listo? El arca del pacto está cubierta por los querubines, eh, los querubines, ¿listo? Los querubines tienen como una función de protección. Cuando los humanos fueron desterrados del Edén, el Señor puso los querubines para que no entraran más. Aquí también pasa lo mismo. Está las tablas del tabernáculo, perdón, las tablas de los mandamientos y la vasija con el maná y la vara de Aarón. Esto era lo que contenía el arca, ¿listo? Mire, Jesús vino a cumplir la ley. Lo que Dios estableció, Jesús lo cumplió. ¿Listo? El maná también es una historia y sigue siendo algo fundamental para nosotros porque no era la dependencia, la provisión constante de Dios del alimento que le daba al pueblo. Asimismo, hoy para nosotros ese maná es esa dependencia y de que Cristo es el pan de vida, ¿listo? Y que Él descendió del cielo hacia nosotros. Nuestra dependencia y nuestra entrega con Jesús es total. Y la vara de Aarón, esto también confirma la elección de la unción que hizo Dios hacia Aarón como sumo sacerdote. El Mesías también fue escogido y ungido. Además de eso, reverdeció, prosperó, nos dejó ministerio, nos dejó enseñanzas, nos dejó al Espíritu Santo. ¿Listo? Bueno, entonces hasta allí ese es el lugar santo y santísimo. Ya hoy nosotros tenemos entrada ante el trono de gracia. ¿Listo? Ya nosotros podemos ir confiadamente ante el trono celestial, porque esa arca también representaba el trono de Dios que había descendido a la tierra a habitar con los humanos. Ya hoy nosotros tenemos esa entrada gratuitamente. Jesús pagó el precio, Jesús lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar el sacrificio. Otra cosa que quiero como aclarar aquí, pues yo aprendiendo acerca del tabernáculo, algo muy importante, sí, el Señor pagó nuestro precio como el pecado, pero nosotros como cristianos también necesitamos un sacrificio, y es un sacrificio constante de nosotros, porque a veces nuestras mentes, nuestros deseos, nuestra carne, a veces no podemos como poder entrar en esa comunión directa con el Señor, porque hay obstrucciones todavía en estos pensamientos o pecados, y a veces necesita un sacrificio de uno, morir la carne de uno, para que realmente uno pueda decir y escuchar esa voz sensible del Espíritu Santo, o sea, la verdad se manifiesta en una forma y el Señor se manifiesta en los años que yo he llevado con el Evangelio, me he dado cuenta de cómo Dios es tan bueno, o sea, a veces inclusive es tan bueno que a pesar de que nosotros seamos malos o que hagamos cosas malas, el Señor nos sigue amando, nos sigue bendiciendo, pero lo único que quiere de nosotros, lo único que quiere es decisión, es la decisión de usted. ¿Cuál es el sacrificio que la iglesia o usted hace para poder entrar en esa presencia de Él? Ese sacrificio, a veces inclusive a mí a veces me cuesta, en sentido, lo hablo personalmente, a veces me cuesta colocar cosas por encima de Dios. A veces los videojuegos, la serie, el partido, a veces y viendo esto, yo digo, Dios mío, Dios está pidiendo más a la iglesia e inclusive en mí más compromiso. Realmente es buscar ese amor, porque él es un Dios que nos ama, ¿ya? Y espera, porque el propósito de Él, desde el principio, fue que tuviéramos esa comunión con Él, sino que a veces esa comunión no es tan directa y hay muchas interferencias, y eso es lo que quería decirles.
Bueno, y yo creo que también es importante poner un poquito de testimonio. Me gustan los testimonios, cuando empiezan a contarlos ahí, yo, ay, cuente. Bueno, pues nosotros como pareja, como esposos, venimos aquí, llegamos como amigos. Bueno, hemos sido enseñados con los pastores, el pastor otro en el tiempo, por dicho, cada 8 días nos reuníamos, ¿cierto? Con Juan, con Ana. Fue muy chévere porque siempre nos discipulaban y teníamos esa instrucción del matrimonio. Ya cuando nosotros nos casamos, pues nos vamos para el desierto a vivir, bueno, pero mire, algo del desierto es que, sí, porque es que el desierto, ay, no, ay, no es nada, todo es estéril, pero el desierto con Dios es vida, ¿listo? El desierto con Dios sí es vida. Entonces, allí hay cambios, hay transformaciones, hay enseñanza, hay orden. Entonces, para nosotros fue eso. Ha sido a tal punto que nosotros, bueno, las mamás se fueron para España, porque uno aquí culturalmente pues tiene mucha dependencia, ay mamá, ay papá, ay los tíos, sí, como su familia. Nosotros hemos sido separados de todo eso y por lo menos a mí algo que me costó ahora último fue decir no, ya rompo con mis vínculos maternos porque no sé quién soy yo, ¿sí? Porque todavía tengo muchas culturas y muchas cosas de mi madre, de mis tías, de lo que dice la una, de lo que dice la otra, de la abuela, inclusive a veces me dice, "Ay, soy de tu tía". Yo sé cómo dice en la casa. Entonces, yo a veces estoy como que, bueno, si hay que cambiar. Hemos venido caminando con el Señor, hemos venido siendo limpiados, siendo transformados, siendo establecidos dentro del orden de lo que Dios quiere. Pues yo fui huérfana porque ya tengo a mi padre desde los 2 años y en mi hogar nunca hubo una figura materna ni del hombre siquiera. Y ya en el matrimonio, crean lo que me costó bastante entenderlo, porque, claro, o sea, las mujeres son las, yo me enseñé porque las mujeres son las berracas, las que mandan, y que también les tocó ser proveedoras, todas, al mismo momento. Entonces ya Dios lo establece a él como el hombre que provee, que protege, y también pues su carácter, su personalidad que es fuerte. Entonces, a veces era a ver quién da más. Pero no, ya tengo que dejar el ring y bueno, Señor, dame sabiduría. Señor, yo me quiero sujetar, Señor. Y Él también entender un poco de mis faltantes y ser allí guiados. Y bueno, y esto es lo que también buscamos transmitir a nuestra hija, transmitirle a nuestros lindos y hermosos estudiantes, alumnos que el Señor nos ha dado en este tiempo, porque son las generaciones futuras, ¿ya? Si en casa no hay, aquí somos familia, aquí Dios nos está enseñando y nos está moldeando. Entonces concluimos con todo esto que le hemos enseñado a ustedes. Bueno, concluimos también recibiendo personalmente del mensaje, la palabra, que seguimos siendo ordenados, seguimos siendo enseñados por el Señor, pero ya depende de cada uno someternos y decir, bueno, Señor, me someto, acepto tu sacrificio en la cruz, Jesús, y quiero vivir conforme a eso. Quiero vivir y que el Espíritu Santo sea el que me hable y me guíe en todo tiempo. Nosotros tenemos ese precioso sello y tesoro que es el Espíritu Santo. El pueblo de Israel no lo tenía. Por eso ellos dependían del arca. El arca para la guerra, el arca para aquí, para acá, y Dios la quitó. Ya Dios la quitó porque ya en Jesús se cumplió todo. Entonces, pues queremos hacer la invitación para que oremos conforme a esto. Si usted se ha visto de pronto identificado en que todavía le cuesta, todavía le falta, quiere vivir su vida online, no quiere estar dentro de lo que el Señor enseña, o hay algo nuevo que Dios le está mostrando aquí, para que entonces nos invitamos a orar por eso.
Permítame, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Claro. Necesitamos renovación del espíritu del exponente. Renovación del espíritu del exponente. Porque nuestra mente necesita estar sujeta a lo que está divina. Amén. Sí, Señor. Renovar nuestro espíritu y nuestra mente para estar sujetos a la voluntad divina. Entonces vamos la alabanza nos va a ayudar a tocar una canción, que esa canción también me ha gustado mucho. Hace un tiempo aquí la tocábamos, la poníamos en la alabanza. Bueno, vamos orando ahí. Bueno, Padre amado, Señor, te damos gracias, precioso Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de tener este encuentro, Señor, ante tu presencia, Dios, de habernos separado y apartado para ti, Señor, de habernos sacado de Egipto, de haber quitado las cargas, Señor, que traíamos en Egipto, Señor, de idolatría, de materialismo, Señor, de vivir a nuestra manera, Señor, de sufrir solo para nuestros deseos, Dios, de recibir el consejo que queremos escuchar en lo que tú estás, Señor. Gracias. Hemos venido caminando, Señor, en un desierto donde hay vida, donde hay abundante vida, Señor Jesucristo, a ti. Desde el principio nos hablaba, Señor, de cómo era la vida que tú practicabas. Y hoy, Jesús, nosotros tenemos la oportunidad, Señor, de poder entenderla y recibir a través de tu Espíritu, a través de tu abundante gracia y tu abundante amor. Porque antes en este lugar era la presencia de Dios a la que había que ir. Ahora eres tú quien ha venido al mundo por nosotros. Ahora eres tú que te ha llevado lo muerto, lo impuro, lo vil, nuestras vidas. Esta canción, Santísimo, trae libertad, tú Espíritu. cambias, limpia
Señor, llévame tus atrios al lugar santo, al altar de Dios. Señor, tu rostro quiero ver.